Shabbat Shalom, mis amados. Gracias por estar ahí con nosotros. Reiterarles mi alegría, mi regocijo porque usted esté con nosotros en este día de Shabbat, un día maravilloso, un día donde el Eterno ha permitido que todos estemos reunidos para estudiar Torah y continuar nuestro estudio del ciclo semanal de la Torah en esta porción llamada Pekudei. Y yo quisiera hablarle acerca de un tema maravilloso y se llama el tema, le hemos llamado ¿por qué el Shabbat? Lo primero que debo decir es que celebrar Shabbat, guardar Shabbat, en esta idea hay un gran milagro. Y aunque muchos de nosotros quizás no lo hayamos sentido, ese milagro de guardar Shabbat está ahí, está latente. Ya que el Shabbat es la esencia más importante o el ingrediente más importante de la supervivencia del pueblo de Dios. Y esto no es exagerado el decir que el judío, el creyente, ha sobrevivido 2000 años de persecución, ya ustedes saben todo esto, de humillación, en gran parte de su existencia porque tenía el Shabbat. La sobrevivencia del pueblo de Dios está motivado por el Shabbat. Fue un factor que no solo lo hizo sobrevivir, sino que lo mantuvo vivo, tanto espiritualmente como moralmente. Sin el Shabbat, el creyente, el hijo de Dios, el judío, habría desaparecido. Y se ha dicho que tanto como el judío ha conservado el Shabbat, el Shabbat se ha demostrado que ha conservado la vida judía. Y mientras que el judaísmo exista, mientras que la verdadera emuná, vamos a llamarle de esa manera, exista como una fuerza vibrante, una fuerza vital, el Shabbat es su práctica ritual más importante y más destacada. De manera que, mis amados, para entender esto, tendríamos que experimentar todos nosotros un verdadero Shabbat tradicional. Un Shabbat como debe hacerse, como amerita. Y cuando nosotros entremos en esta vida hermosa, comenzaremos a producir en nuestras vidas una transformación. Casi como por arte de magia, diríamos. Tome al judío más pobre, por ejemplo, al más paupérrimo, a la persona más miserable, y el Shabbat lo transforma. Lo transforma como un milagro en un hombre de dignidad y de orgullo. Puede ser el mendigo más grande que usted pueda imaginarse durante toda la semana, pero en el día de Shabbat es un verdadero rey. Y es por esa razón que hay cientos de miles de creyentes judíos que guardan Shabbat. Y el número aumenta cada año. Y no dígase de las naciones. Nosotros que hemos entrado al ser parte del pueblo de Israel, imagínense nosotros ya cómo este número está aumentando cada año. Pero para poder entender lo que significa el Shabbat, lo que significa Shabbat, hay que vivirlo plenamente con ello. Recuerdo una ocasión que una vez nosotros pasamos el Shabbat con un amigo. Era un hombre muy sencillo, era un hombre muy piadoso, que no tenía muchos bienes materiales. Y al observar y ver su estrecho y lúgubre lugar de vivir, uno podría compadecerse de él, pero cuando llegamos a la mesa de Shabbat, señores, él se sentaba como un rey. Y es por eso que yo siempre digo y exhorto a los hermanos, guarda Shabbat. Yo insisto en esto muchas veces. Hay que guardar Shabbat. ¿Por qué? Porque da pena la gente que no guarda Shabbat. Realmente yo compadezco al que no guarda Shabbat. He llegado a la convicción después de tantos años que ya compadezco, me da
pena, lástima a gente que no guarda Shabbat. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no saben lo que se pierden, ni tienen la idea mínima de lo que representa este día. Es por eso que hay una oración muy linda del Shabbat en el pueblo de Israel que dice: alégrate en tu reino, tú que guardas Shabbat. Eso es una oración tradicional en Israel. Es por esa razón que podemos nosotros afirmar en el día de hoy que el milagro del Shabbat es el reino de cada Yehudí, de cada creyente, de cada hijo de Dios. En otras palabras, hay un milagro en Shabbat y es por eso que yo quiero ahora analizarlo ahora más profundamente. Cuando observamos las partes más importantes de la Biblia, de la fe, las dos partes más importantes en la Biblia, en la Torá, son la ética y el ritual. Todos podemos entender la importancia de las leyes éticas del judaísmo. Es por esa razón que a la cultura que prevalece el judaísmo se le ha llamado, bueno, también se le ha unido al cristianismo, se le llama la cultura judeocristiana. Es la cultura que ha transformado el mundo. Pero ha transformado el mundo, ¿por qué? Bueno, el por qué ha sido porque la carga ética, las leyes éticas que prevalecen en la Torah son extraordinarias. Y eso a cada uno de nosotros, a ninguno de nosotros nos cuesta comprender por qué la Torah nos dice que no debemos matar, que no debemos robar o por qué no debemos avergonzar ni herir a otra persona. Por otro lado, debo decir que el judaísmo tiene muchas leyes rituales, reglas que fortalecen la relación entre el hombre y Dios. Estas incluyen, por ejemplo, las de las Moadim, las leyes del Kashut, también como las del Talit, como las de los Tefilín, como las Mezuzá también, que son en gran parte rituales los que separan al judaísmo, a la fe bíblica, de todos los otros sistemas éticos. Entonces, que la ética entonces y el ritual son los dos elementos más importantes dentro del judaísmo. Y entre los muchos rituales del judaísmo, encontramos un ritual principal que destaca por encima del resto. Y se trata del Shabbat, mis amados. Se trata del Shabbat que Dios le dio a nuestro pueblo Israel. Más que Rosh Hashanah, más que Yom Kippur, más que mantenernos kosher, más que asistir a los servicios. El Shabbat, mis amados, es el único ritual que es una marca de perfección de un verdadero creyente en Dios. Es el único ritual, o podemos llamarle también de otra manera, rito de transición, que es mencionado incluso en los 10 mandamientos. Es por esa razón que debemos analizar esto por un momento. De todos los rituales del judaísmo, solo de todos ellos se mencionan en los 10 mandamientos. Y mucha gente por eso afirma que para ser un buen hebreo, un buen judío, un buen creyente, un buen hijo del Eterno, solo hay que observar los 10 mandamientos. Pero si uno no guarda el Shabbat, entonces solo está guardando 9 de estos mandamientos. Y en este punto, mi amado, yo quiero hacer una pregunta. Y la pregunta debe estar formándose en nuestra mente quizás. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué tiene de especial el Shabbat? ¿Por qué es tan importante que merece ser mencionado en un lugar tan emblemático que son los 10 mandamientos? ¿Por qué es tan importante? La pregunta se hace aún más fuerte cuando nos damos cuenta de que en la antigüedad, cuando los judíos administraban su propio sistema de justicia, cuando se aplicaba la pena capital, ¿se acuerda usted? Violar Shabbat era un delito mayor. Violar Shabbat era un delito, era una pena de muerte. Era castigado en circunstancias extremas, es decir, la muerte. Lo afirma abiertamente la Torá en Éxodo 31:14, ¿se acuerda?
En Éxodo 31:14 la Biblia dice, guardarás el Shabbat porque es sagrado para ti. Cualquiera que lo profane será condenado a muerte, porque cualquiera que haga cualquier melajá, o sea, trabajo en ese día, será cortado de su pueblo. Muerto, cortado de su pueblo. Son términos muy fuertes, mis amados. Pero la pregunta que hago es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Y esa es la idea que quiero comentar hoy. ¿Por qué? En la ley de la Torá encontramos entonces también que la pena de violar el Shabbat era la muerte por apedreamiento, ¿eh? O sea, a pedradas puras y duras era sentenciado a alguien que violaba este día maravilloso en el cual nos encontramos, que era nada más y nada menos la peor forma de ejecución posible. En otras palabras, el violador del Shabbat era puesto en la misma categoría de una persona que traiciona su fe y a su pueblo. Estaba incluido en las 39 violaciones para permitir caret en alguien que era arrancado, quitado del pueblo. La ley judía trata a quien no guarda el Shabbat como alguien que abandona la verdadera fe por otra religión, por otra conducta. Es tan importante este día que incluso el Talmud, los sabios del Talmud, afirman rotundamente lo siguiente, que quebrantar el Shabbat es como adorar un ídolo. Y sabemos claramente, bueno, hemos hablado de esto muchas veces, que el peor pecado, luego de tomar el nombre del Señor en vano, es la idolatría, señores. Y en muchos aspectos, quien no guarda Shabbat de forma voluntaria, libre y fragante, ya no se considera parte de la comunidad judía, no. Pero pregunto, y es lo que yo estoy creando una expectativa para poder establecer lo que quiero. ¿Por qué debería ser así? ¿Por qué es tan lógica? ¿Por qué es tan drástico esto? ¿Por qué el creador parece que es fuerte cuando trata el Shabbat? Una forma de entender todo esto, mis amados, puede ser estudiando a las autoridades que adoptan un punto de vista más indulgente. Sí, hay gente que son más flexibles, son más liberales, es la palabra. Escriben que en los tiempos modernos se pueden extender a un violador de Shabbat los privilegios de ser judío. Y por una razón muy interesante lo dicen. Afirman que nadie violará o violaría el Shabbat si realmente entendiera su significado. Yo estoy de acuerdo ahí. Por lo tanto, a menos que tengamos pruebas contrarias, asumimos que una persona que viola el Shabbat lo hace por ignorancia. Por lo tanto, la tratamos a través de esa ignorancia con simpatía, con flexibilidad y quizás con comprensión en lugar de con dureza. Todo esto pone de relieve un punto, pone en el tapete un punto, es que el Shabbat es la institución más importante del judaísmo. Es el ritual principal, es la piedra de soporte, de toque de nuestra fe, de la fe verdadera. Es lo que demuestra realmente que tú eres un servidor de Dios. Es lo que muestra realmente que tú amas y crees en Dios verdaderamente. No solo es el Shabbat, no solamente el Shabbat es el único ritual que aparece en los 10 mandamientos, como yo dije, sino que además se repite más veces en la Torá que cualquier otro mandamiento. Es el mandamiento que más se repite. Los profetas de Israel apenas mencionaban los otros rituales. Su tarea era amonestar a Israel con respecto a la fe y a la moral. Pero aún así pusieron un gran énfasis en el Shabbat. Interesante, ¿no? Es por esa razón que a lo largo del Talmud, del Midrash y de otros escritos clásicos de los sabios de Israel encontramos que el Shabbat ocupa un lugar central en el pensamiento judío. Es tan importante el Shabbat que en el judaísmo clásico, en el judaísmo como yo le llamo puro y duro,
no reconoce realmente, yo le voy a llamar el verdadero judaísmo, no reconoce a los judíos como ortodoxos, como conservadores o como reformistas. No, el verdadero judaísmo no ve a la gente de esa manera, no lo divide en denominaciones. Bueno, cuando tú estudias a Gálatas, que Pablo está hablando acerca de las obras de la carne, una de las obras de la carne es esto, esos son los partidismos. Ahora, el verdadero judaísmo no ve a los judíos de esa forma. Básicamente, el judaísmo tradicional o el judaísmo clásico ve a los judíos de dos maneras solamente. Los ven de esta forma. Número uno, como un observador del Shabbat, que en hebreo se le llama Shomer Shabbat. Y número dos, a un violador del Shabbat, que se le llama Mejalel Shabbat. ¿Lo vio? El judaísmo ve dos tipos de personas, unos que violan el Shabbat y otros que no. Y no hay duda de que el Shabbat desempeña, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que el Shabbat representa y desempeña un papel de central importancia en la fe verdadera, mis amados. Pero yo quiero contestar las preguntas que he planteado, las preguntas originales. Pregunto, ¿cómo es que el Shabbat crea una atmósfera de tal magnitud? ¿Por qué el Shabbat es tan importante? ¿Qué le hace al Shabbat tan central para el judaísmo? ¿Por qué una persona que viola el Shabbat es considerada una apóstata? ¿Cuál es el verdadero significado del Shabbat? ¿Un día de descanso realmente? Vamos a ver. La mayoría de nosotros pensamos que entendemos el Shabbat, lo cual no, yo creo que no es real. Porque si tú verdaderamente entendieras que el Shabbat, tú no faltaras en cumplir y guardar y cuidar, como dice la escritura, el Shabbat. Mucha gente piensa que esto parece que esto es algo muy simple, pero no lo es. Y yo sé que es bueno tener un descanso. Muchos piensan que es un descanso solamente. No, no es solamente tener un descanso. Es igual que la comida del kashrut. La gente piensa que nada más es comer sano, que el kashrut lo llevamos, o sea, la comida dietética o la comida kosher, la comemos porque es muy saludable. No, ese no es el motivo por el cual nosotros comemos comida kosher. No es porque es saludable nada más. Es lo mismo, el mismo pensamiento de la que la mayoría o mucha gente tiene del Shabbat, creyendo que el Shabbat es un día de descanso, especialmente si uno trabaja duro toda la semana, si uno tiene que romperse y ganarse la vida, como nos la ganamos muchos de nosotros, toda la semana, trabajando duro y duro y duro. Entonces la gente piensa, no, necesito un día de descanso. No, mi amado, no es solamente eso. Y yo sé que todo el mundo necesita un descanso, tanto para la renovación física como para relajarse también espiritualmente. Y muchos de nosotros nos aferramos a esta simple noción, que no deja de ser una simple noción, que no llega ni a los talones del significado. Creemos que el Shabbat fue dado como un día de descanso para el trabajador cansado. Eso pensamos muchos. Pero esta noción, mis amados, se queda corta. Implicaría que si no nos sentimos particularmente cansados, si no hay necesidad de guardar el Shabbat en absoluto, de hecho, demasiados de nosotros, muchos de nosotros, usamos esto como una excusa para no guardar Shabbat. Pero esta simple explicación del día de descanso del Shabbat es realmente muy débil, mis amados. Es subjetiva. Y cuanto más la examinamos y cuanto más la consideramos, más se debilita en sí misma. De hecho, no explica ninguna de las cuestiones que acabamos de plantear. Puede ser agradable tener un día de descanso, yo lo sé, pero la pregunta es, ¿por qué debería tener un lugar tan importante dentro del judaísmo? ¿Por qué es tan central en nuestra tradición? Los 10 mandamientos son fundamentalmente la base para el judaísmo. Estos 10 mandamientos contienen algunos de los principios religiosos y conceptos éticos más importantes en la historia de la humanidad. Es tan grande los 10 mandamientos, bueno, lo hemos analizado profundamente.
Tuvimos una serie maravillosa, ¿se acuerda? De los mandamientos. Y los mandamientos son la base de todos los sistemas de justicia del mundo. Preservan la sociedad, preservan la familia, preservan los bienes materiales de las personas, preservan una civilización, en otras palabras, en orden. Es por esa razón que pregunto, ¿cómo entonces se ha colado un simple día de descanso? ¿Cómo se puede pensar que Shabbat solamente representa un día de descanso? Y si no se está cansado en Shabbat, ¿por qué es tan importante descansar? ¿Por qué no tomarse, por ejemplo, como mucha gente también entiende, un día libre cada vez que se esté cansado? Cuando nosotros examinamos los propios 10 mandamientos, la cosa se vuelve aún más desconcertante. Ya que el primer mandamiento nos dice que creamos en Elohim. El segundo confirma la unidad de Elohim y nos advierte y nos da una señal de no adorar ídolos. El tercer mandamiento nos advierte también de cómo debemos todos nosotros respetar a Elohim y de no usar su nombre a la ligera, que en el consenso de los sabios de Israel a través de todas las generaciones es el peor pecado. Es por esa razón que si uno realmente, como hablamos antes de la charla, cree en Dios, tiene fe en Él, entonces si usted cree en Dios, debe respetarlo y obedecerle. El siguiente mandamiento que viene luego del tercero es el cuarto mandamiento y es el que se nos dice, bueno, lo que estamos hablando aquí, que guardemos Shabbat. Y de alguna manera, cuando vemos esta formación de los mandamientos, vemos, parece que el cuarto parecería que está fuera de lugar. Están fuera de lugar, bueno, para los sistemas religiosos, sí, que por ejemplo el cristianismo cree que los 9 mandamientos son muy bonitos, pero cuando llega el día de Shabbat, no, el día de Shabbat no. O sea, los 9 mandamientos restantes son muy buenos, pero cuando llega el Shabbat no, es el domingo. O como muchos enseñan que es cualquier día. Hay gente que enseña también eso, que también es cualquier día, que no es el séptimo día, no, que es cualquier día. Cuando observamos estos mandamientos del 1 al 4, notamos que los 3 primeros mandamientos tratan de nuestros conceptos más básicos de Dios. Y la pregunta es entonces que yo me hago y que se han hecho los sabios de Israel, ¿por qué sigue inmediatamente Shabbat? ¿Qué tiene que ver un simple día de descanso, como muchos piensan, con nuestras creencias más básicas? Y toda esta expectativa que yo he creado hasta aquí, yo le llamo el misterio. Este misterio se profundiza aún más cuando miramos detenidamente el texto de los mandamientos del Shabbat, y ahí nos asombramos. Y tal aparece en el libro de Éxodo 28:11, que está escrito y dice, ponga por favor atención a qué dice. Dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el séptimo día es Shabbat para el Señor tu Elohim. Por favor, escuche esto, esto es lindo. Aquí está la clave, esto produce más desconcierto. No harás ninguna clase de trabajo, ninguna. No es permitido ningún melajá, trabajo, porque en 6 días Dios hizo el cielo, la tierra y el mar, te da la razón, y todo lo que hay en ellos. O sea, todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en el mar, Dios lo creó en esos 6 días. Y descansó el séptimo día. Por lo tanto, concluye diciendo, Elohim bendijo el día de Shabbat y lo hizo sagrado. Este mandamiento que acabamos de leer convoca o llama al Shabbat.
Y dice un Shabbat para el Señor. Lo dice, para el Señor. Pregunto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa un Shabbat para el Señor? No dice un Shabbat para Fernando, no dice un Shabbat para Marley, no dice un Shabbat para Israel, no dice un Shabbat para nadie, dice un Shabbat para el Señor. Ahora pregunto, ¿qué significa esto? El mandamiento hermoso también nos dice, note que nuestro Shabbat se supone que simboliza el descanso de Elohim en el séptimo día de la creación. Tome nota, por favor. Por favor, tome nota que está diciendo. Por eso pregunto, ¿por qué esto es tan importante como para ser mencionado en el mandamiento? ¿Cuántas preguntas hemos hecho? Pero es necesario para poder llegar a la conclusión que estoy tratando de llegar. Cuando observamos los 10 mandamientos, interesantemente aparecen 2 veces en la Torá. Uno se lee en el libro de Éxodo y otra se lee en el libro de Deuteronomio. Si nos fijamos detenidamente en la versión deuteronómica, la cuestión se vuelve aún más difícil todavía. Aquí, cuando observamos el Deuteronomio 5, de 12 al 15, observamos que dice, observa el día de Shabbat y santifícalo, dice, como Elohim lo ha ordenado, y recordarás que fuiste esclavo en Egipto, y Elohim te sacó de allí con una mano poderosa y con un brazo extendido. Por lo tanto, Elohim te ordenó, guarda el día de Shabbat. Esta versión del mandamiento se da una razón detrás, completamente, cuando usted lo observa, diferente para el Shabbat. Aquí encontramos que el Shabbat está destinado a recordar el éxodo en lugar de la creación. Tú ves, en el primero te lleva y te conecta a la creación, pero en el segundo te conecta con el éxodo. Ahora, la pregunta que hacemos aquí al entender esto, ¿cuál es la relación que hay entre ambos? ¿Qué tiene que ver el Shabbat con el éxodo? Ya vimos que tiene que ver algo con la creación. Ahora preguntamos, ¿qué tiene que ver con el éxodo? Si decimos que el Shabbat es simplemente un día de descanso y un momento para nosotros relajarnos después de una semana de trabajo, pregunto, ¿cómo podemos siquiera empezar a entender estas cosas? La verdad total de todo esto es que no podemos, mis amados. No podemos. Y si realmente queremos obtener una verdadera comprensión del Shabbat, nosotros todos debemos reexaminar las ideas más básicas del judaísmo. Lo básico. Por eso que yo me enfoco en mis enseñanzas, en fundamentos. Porque cuando usted entiende lo básico y forma una zapata, forma un fundamento, cuando el edificio va creciendo y va creciendo y va creciendo, y luego se va apilando, los bloques se van apilando las paredes, luego el empañetado de las paredes, luego las pinturas, y luego el tapete, y luego se forma el edificio, su edificio va a permanecer, porque los fundamentos son los que sostienen la vida del ser humano. Y el judaísmo es una cuestión de creer, de tener creencias firmes. Y la creencia fundamental es que el judaísmo, la fe bíblica, comienza y termina con Dios. Es esencialmente una forma de vida. Esto no es una religión, esto no es un club social. No, mi amado, esto no es un momento de terapia, esto es un estilo de vida práctico que lleva al hombre a Dios. Aquel que niega a Dios, mis amados, rechaza la base, el fundamento de la escritura y del judaísmo y que queda totalmente apartado inmediatamente de él. Muchas veces en mis enseñanzas y en mis prédicas y en todo lugar que voy, en los podcasts que voy, me invitan, yo siempre digo que existen muchos creyentes que participan en círculos de estudio como el que tenemos aquí, esta aula maravillosa,
que también asisten a congregaciones locales, que van a sinagogas, que no son creyentes. Y la pregunta que yo hago es, mira su estilo de vida. Tú puedes ver su estilo de vida y el estilo de vida te informará cuál es su verdadera fe. Porque tú no eres lo que dices solamente, sino lo que dices y lo que haces. En otras palabras, la verdadera fe es un estilo de vida. Es por eso que el que niega a Dios con lo que hace, no solamente con lo que dice, rechaza la base fundamental de la emuná. Inmediatamente, aunque no lo quiera y aunque no lo entienda, está apartado de Dios. Todo esto puede parecer muy fundamental y obvio, pero una cosa es decir que se crea en algo y otra es entender exactamente lo que uno cree. Supongamos que una persona dijera, creo en Dios. Supongamos que al instante siguiente señalara una estatua y dijera, este es Elohim, en él creo. ¿Qué usted piensa? Esa persona será un idólatra inmediatamente. Ciertamente no cree en Dios y mucho menos en el sentido bíblico. Y en lo que cree es en la idolatría y no en Dios. Eso fue lo que pasó con el becerro de oro que estudiamos hace poco. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que Elohim no era un becerro, como ellos le llamaron al becerro. Pero ¿qué es Dios entonces? Tenemos que saber qué es Dios. Y saber quién es Dios es una cosa muy difícil, mis amados, y compleja de hablar. ¿Cuántas personas no se han confundido de quién es Dios? ¿Por qué? Porque la gente tiene conceptos sobre Dios que forman parte fundamental de toda la tradición y la enseñanza. Y debo decir que nuestro Dios es un Dios tan real como cualquier otra cosa en el mundo. Pero lo que quiero decir quién es Dios, básicamente lo que la Biblia enseña es que Dios es uno y único. Dios es absolutamente distinto a la creación. Es por esa razón que usted puede ver que desde el primer verso de las Escrituras, Dios quiere tratar que nosotros entendamos que Él es distinto a lo que creó en el cielo y lo que creó en la tierra. Es por esa razón que cualquiera que diga que niegue estas verdades se está engañando a sí mismo. Puede decir que cree en Elohim, puede afirmar con sus labios que sí él cree, pero lo que realmente ha hecho es erigir un ídolo y llamarlo Dios. Permítame aclarar este punto con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que usted pueda seguirme. Usted está de pie en una habitación con el señor Jones, por ejemplo. Usted hace una declaración y el señor Smith está realmente ausente. Señalas al señor John y dices, este es el señor Smith. ¿Qué estoy tratando de decir? Que decir que el señor Jones es el señor Smith no lo hace así, tampoco lo hace decir que el señor John, que el señor John es Elohim. Si usted dice en otras palabras que cree en Dios, pero no cree que sea tan real como usted y yo, o que sea uno, un Esad, entonces realmente usted no cree en Dios. Al menos no en el concepto bíblico judío, hebreo de lo que es Dios. Y realmente lo que usted está hablando es de otra cosa. Ahora bien, pregunto, ¿cómo definimos conforme a lo que la Biblia dice que es Dios a Dios? Bueno, yo le dije de nuevo ahorita que lo encontramos en el primer verso de la Escritura. El primer verso de la Escritura es uno de los versos más poderosos que existe. Nosotros a veces no meditamos en ese verso, porque ese verso, mire, cuando usted lo entiende, le cambia la vida. En el principio
Elohim creó el cielo y la tierra. Esta es la mejor definición de Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim es el creador de todas las cosas. Lo voy a repetir. Elohim es el creador, el Boreolam, el que creó el mundo, el que creó el universo, el cielo, la tierra, todo lo que hay. Todo lo que hay lo creó él. En otras palabras, Elohim fue el que trajo todas las cosas a existencia. Y esto tiene implicaciones grandes. Como creador de todas las cosas, Elohim debe ser la mayor de toda la creación. Pero también el mismo verso dice que es distinta a lo que creó en el cielo y la tierra. Por lo tanto, todos nosotros que creemos en él o que decimos creer en él, rechazamos la filosofía llamada panteísta. Si usted no sabe lo que es el panteísmo, por favor, vaya a Google y google panteísmo. Ya que esto prolifera, inclusive en las raíces hebreas. Como creador, la existencia de Dios no puede depender de ninguna de las criaturas. Es por esa razón que nuestra definición o la definición que la misma Biblia dice rechaza cualquier concepto de Dios como una fuerza ética abstracta o una convención social. Si una persona dice que cree en Dios, pero no cree que Él es el creador, entonces no cree realmente en el concepto hebreo revelacional de la Torá. Ahora bien, hay otro punto. Hay otro punto en nuestra creencia en Dios. Algunas personas creen que Dios creó el mundo y luego que Dios se olvidó de él. Sí, muchos creyentes viven con el entendimiento de que ellos están en el mundo y que Dios creó el mundo, pero que Dios no lo cuida. ¿Sabe la gente que se ha alejado de Dios por entender de entender la revelación del Creador de esta manera? Es por eso que cuando viene la primera prueba, la primera necesidad, la primera aflicción, de una vez ellos dicen, patita, ¿para qué te tengo? Se retiran de esto. Te pueden afirmar que creen en Dios e incluso admiten la existencia de Dios. Sí, Dios existe, yo creo en él, pero Dios no hace nada a mi favor. Dios no tiene no piensa en mí. No sé por qué él no hace aquello, acá hace esto. O sea, ellos quieren un Dios que ellos utilicen como un titiritero cuando utiliza los títeres, moviéndolo en el circo de su propia existencia. Mueven que ellos quieren mover los hilos de Dios para que Dios intervenga en sus asuntos. Mucha gente piensa entonces que Dios no tiene ninguna relación en sus vidas. Para ellos, Elohim es una abstracción filosófica remota. Y cuando nosotros leemos la Biblia y nosotros que tenemos ya mucho tiempo y que estamos convencidos de estas cosas cada día más, es que nosotros vemos a Dios como mucho más que todo lo que él ha explicado. Cuando Dios se presentó en los 10 mandamientos y dijo en Éxodo 22, yo soy el Elohim suyo, yo soy su Dios, le dijo. Se lo dijo luego de que lo sacó con mano poderosa de Egipto, de la potencia más grande del mundo, mis amados. Y que cuando salieron de ahí, salieron ricos. Los saca de ese lugar, de la casa de esclavitud, de la tierra de Egipto. Y nos enseñó entonces ahí que Él se interesa en nosotros. Que Él está involucrado en los asuntos del hombre. Y que no solamente está involucrado en los asuntos del hombre, sino que le interesa nuestras vidas. Le interesa lo que hacemos. Elohim mismo dio el Éxodo, nos dio el Éxodo, que estudiamos el libro completo y termina hoy, como un ejemplo, mis amados. Fue aquí donde todo el pueblo de Israel experimentó a Dios de una manera como nunca nadie lo había hecho. Para ellos, no era solamente una mera abstracción, mis amados. Vieron sus obras, vieron sus hechos, hasta tal punto que fueron realmente capaces de señalar y decir, este es mi Dios.
Aquí también, quien no acepta la participación y el interés de Elohim en los asuntos de los hombres, no puede decirse que cree en el concepto hebreo, judío, bíblico de Dios. Está violando el primero de los 10 mandamientos. Entonces hay que saber lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno dice. A la luz de estos conceptos podemos entender ahora el significado del Shabbat. Todo esto para llegar aquí. Es por esa razón que debo decir que la fe requiere algo más que meras palabras, señores. La verdadera fe no son chácharas, no son palabras bonitas, retóricas. No, la verdadera fe va más allá de las letras. También debe implicar la acción en forma de nuestra firme adhesión a la voluntad de Dios. Y la verdadera fe se enclaustra, se ancla en la acción a consecuencia de la voluntad de Dios. La palabra hebrea para fe es emuná, que viene de la raíz amán. ¿Usted sabe qué significa la raíz amán? Artesano. Significa un artesano. En otras palabras, así como un artesano utiliza su cincel, utiliza su herramienta para crear una obra, también la fe no puede ser separada de la acción. Pero pregunto, ¿con qué acto en particular demostramos todos nosotros? Escúcheme por favor aquí. ¿Con qué acción usted demuestra su creencia de Elohim como el creador? Bueno, la respuesta ya usted la entiende, ya es obvia. El único ritual que hace posible demostrar nuestra creencia en Dios, el único ritual que lo hace es la observancia del Shabbat. Es la confirmación de nuestra creencia en Dios como el creador de todas las cosas. Tú no puedes separar el Shabbat del entendimiento preciso de que Dios creó el mundo. Es por esa razón que ahora entendemos lo que el Talmud quiere decir cuando afirma que quien no guarda el Shabbat es como un adorador de ídolos, señores. La violación del Shabbat es una negación implícita de la fe en Dios el Creador. Cada vez que usted no guarda Shabbat, diciendo que usted está en este camino, usted está negando a Dios, mis amados. ¿Lo está negando con qué? Con lo que habla. No, usted vive hablando que usted cree en Dios. No, usted lo niega con su acción. También podemos entender por qué el violador del Shabbat es considerado fuera de la comunidad hebrea, judía, bíblica. El judaísmo existe como una comunidad que se esfuerza con la única razón de alcanzar a Dios. Aquel que niega a Dios como lo conocemos, como se reveló, se separa de la comunidad. ¿Qué reveló? Que Él es el creador, que Él es el dueño absoluto de la vida y que la vida detrás tiene algún propósito detrás. Para el creyente verdadero, o sea, para el judío, la creencia en Dios es más que un mero credo, es más que un catecismo, mis amados, como lo hacen los católicos. Para nosotros, los creyentes, es la base de todo sentido de la vida. Pues si el mundo no tiene un creador, ¿qué sentido posible puede tener la existencia humana, mis amados? Ninguna. El hombre se convierte en nada más que en un concepto de un proceso fisioquímico, como piensan los ateos o los postmodernistas de esta generación. No más importante que una hormiga o que un grano de arena. La dignidad y la importancia investida por Dios al ser humano se pierde. La moralidad se convierte en una cuestión de conveniencia y el poder hace el bien. Es la creencia en Elohim, mis amados y mis amadas, lo que da propósito y sentido a la existencia. También es lo que nos da un estándar de lo que es correcto e incorrecto. Por eso es que dice el Éxodo 20,
Yo soy el eterno tu Elohim que te sacó de la tierra de esclavitud. Te está diciendo que la única fuente de autoridad, la única fuente de darte un sentido de lo que es correcto y lo que es incorrecto, es el creador. Es por esa razón que si nosotros sabemos que Él creó el mundo y lo hizo con un propósito, entonces también nos damos cuenta inmediatamente de que todo lo que promueve este propósito es bueno y todo lo que va en contra de este propósito es malo. Decimos entonces que la esencia de la verdadera emuná, del judaísmo, de la fe verdadera, es el propósito de Dios y la moralidad. Aquel que no cree activamente en Elohim, mis amados, como creador del universo, se divorcia inmediatamente de estos dos valores más básicos que revela la palabra de Dios. Por lo tanto, se echa fuera inmediatamente de la fe. Esto también explica de una manera abierta la razón por la que por la violación del Shabbat conlleva la pena de muerte. ¿Por qué lleva la pena de muerte esto? Porque la vida misma implica un propósito. Yo he hablado de esto miles de veces, mi amado. Usted fue creado con propósito, para un propósito determinado. ¿Cuál es la verdadera pérdida de la vida? Cuando usted no puede cumplir el propósito por el cual usted fue creado. Una vida sin propósito no es en realidad ninguna vida, mis amados. Hablé en una ocasión, ¿de acuerdo? No sé si se acuerdan, en un comentario del Shabbat, que una cosa es existir y una cosa es vivir. Existir es ocupar un lugar en el espacio, pero vivir es alcanzar el propósito por el cual yo fui creado. Por lo tanto, en cierto sentido, quien no guarda el Shabbat no se considera realmente vivo en primer lugar. El que no guarda el Shabbat no puede decir que está vivo. Existe, pero no vive. Podemos entonces concluir que el que no guarda el Shabbat está muerto en sí mismo. La existencia de la pena de muerte, en tal caso, como se consideraba en la Torá, no es una mera reivindicación, mis amados, sino la única confirmación de una situación ya existente. ¿Lo puede ver? Era lo que eras, muerto. Te confirma tu muerte. Y en un sentido positivo, para que no se me queje, el Shabbat es el centro de la creencia bíblica. Es tan grande este concepto que los rabinos han enseñado por tantas generaciones que el que guarda Shabbat guarda todos los mandamientos. Una vez a la semana, nosotros los creyentes, pasa un día reforzando su creencia en Elohim. Por lo que yo hablé la charla pasada. Mientras los hebreos guardan Shabbat, los creyentes guardan Shabbat, Elohim sigue siendo una fuerza integral en las vidas de los que lo guardan. Es una declaración no solamente verbal, es una declaración conductual de que el que mueve tu vida, de que el que gobierna tu vida y le da sentido es Dios. Podemos decir entonces que nuestra fe, el que actúa de esa forma, su fe es como una roca, mi amado. Nada la puede sacudir. Todas las olas de persecución y de prejuicio se rompen ante esta roca de emuná que tenemos. Y con esta creencia, no solo sobreviven, sino que también es el elemento que nos hace florecer. Durante un día a la semana, todos nosotros, el creyente, el judío, puede verse a sí mismo en los ojos de Dios y ante Dios. Todo hombre es un rey, señores. ¿Se acuerda la historia que le mencioné en una ocasión de un rey que se creía un pavo? Esto es uno de los libros más extraordinarios que se ha escrito de uno de los más grandes rabinos llamado Rebbe Nachman de Breslov. Y nos cuenta este libro, un libro maravilloso que nos cuenta con esta parábola del rey que se creía un pavo. Cuando nosotros caminamos debajo de las expectativas, los valores y propósitos de Dios en su palabra, desconfiguramos nuestra existencia. Y esto es tan cierto, mis amados, hoy como siempre.
Muchos de nuestros líderes se lamentan de la decadencia dentro de las raíces hebreas. Pero esta decadencia solo se encuentra donde se descuida el Shabbat. Cuando una vida decae espiritualmente es cuando dejó de guardar Shabbat. Entre la comunidad de observadores de Shabbat, el judaísmo es la misma fuerza viva y vital que siempre fue. El Shabbat es lo que le da fuerza a nuestra fe. Y una vez que vemos que Elohim es nuestro creador, es obvio que su creación tiene un propósito. También debería ser obvio que eventualmente Él revelaría este propósito al hombre. Es el objetivo. Y esto nos lleva a una idea fundamental inmediatamente al Éxodo. Es el Éxodo lo que hace único al judaísmo, lo que lo hace distintivo. Elohim se reveló a un pueblo entero, y literalmente cambió el curso de la naturaleza por un periodo de 40 años. Y esto fue un evento único en la historia de la humanidad. La Torá misma habla de esto cuando dice, escúchelo por favor, en Deuteronomio 4:34, dice: ¿acaso Elohim se aventuró alguna vez a llevar a una nación hacia él desde otra nación, con un desafío, con señales, con maravillas, como el Señor tu Elohim hizo en Egipto ante tus propios ojos? ¿Has tenido una prueba segura de que Yud-Heh-Vav-Heh es Elohim? No hay otro. Qué bárbaro, esta escritura es tremenda, mi amado. Deuteronomio 4:34. Has tenido una prueba segura, dice, de que Yud-Heh-Vav-Heh es Elohim. No hay otro. Mis amados, escuche. Hay otras. Oh, Dios mío, qué hermoso es esto. Estoy más que impresionado con esto. Ahora mismo estoy emocionado. Esto me ha emocionado. Oh, es por esa razón que hay otras religiones en el mundo. Muchas religiones del mundo. ¿Sí o no? Pero ninguna puede igualar los poderosos comienzos del judaísmo. Ninguna. Esto es lo que hace único a esta fe maravillosa, que es un estilo de vida, como dije. Cuando usted observa todas las demás religiones del mundo, todas comenzaron con un solo individuo y que afirmaba que había hablado con Dios, o que afirmaba haber llegado a la verdad, que se había iluminado. Este individuo difundió gradualmente sus enseñanzas, formando la base de una nueva religión. Todas las religiones son así casi. Prácticamente, puedo decir, no todas, pero prácticamente todas las religiones del mundo siguen este patrón. Pero cuando vamos a la fe bíblica, cuando observamos el judaísmo es único en este sentido de que Elohim habló a todo un pueblo. Los eruditos dicen que eran 3 millones de personas al mismo tiempo oyeron la voz de Dios. Escúcheme por favor. 3 millones de personas escucharon a Dios. No solamente lo escucharon, perdón, lo vieron con sus propios ojos. Dice el texto en hebreo, en el Éxodo, y veían las voces. ¿Cómo puede ser posible que vieran voces? Veían las voces, dice. Y oyeron con sus propios ojos. 3 millones de personas. Esto es algo inédito. Esta es la diferencia del judaísmo, que es un estilo de vida, para no decir religión, que fue revelado. Esa experiencia histórica y traumática, porque fue algo traumático, eso transforma, es la base del judaísmo, señores. El Éxodo no solo nos hizo conocer a Dios de forma única, sino que también mostró al pueblo de Israel, a todos nosotros, que Él era y está profundamente involucrado en nuestros asuntos,
que nosotros le interesamos a Dios, que Dios es nuestro Dios, porque se interesa de nuestras necesidades, se interesa de nuestras vidas. El impacto del Éxodo quedó impreso en la mente hebrea a lo largo de toda su historia. Vimos a cada perseguidor como el faraón, con Elohim al margen, listo para repetir el milagro del Éxodo. Así pudimos y podemos todavía resistir un largo y sombrío exilio. Es por esa razón que nosotros, mis amados, el pueblo de Israel, suele asociar el Éxodo con la Pascua. Bueno, vamos a celebrar Pesach ya prontamente, pero está igualmente relacionado con el Shabbat. Uno de los milagros más importantes, por ejemplo, del Éxodo fue el maná. Durante 40 años, 3 millones de personas fueron literalmente alimentadas por un milagro. Pregunto, ¿le importamos o no a Dios? Dios no le interesa nuestras vidas. No le interesa a Dios nuestras vidas. No está Él involucrado en los más mínimos detalles de nuestras vidas. 3 millones de personas, mi amado, fueron alimentadas sin fallar, día a día. Este milagro es una lección para todas las épocas y para todas las naciones del mundo, para que entiendan que el pueblo de Israel es una señal, demostrando drásticamente la participación de Dios en el día a día de cada uno de nosotros, señores. Es por esa razón que para nosotros los creyentes y para que todos nosotros no olvidáramos que se trataba de un milagro como Él suele hacer, ya que los milagros de nuestro pueblo son la orden del día. Es lo normal que nos va a pasar. El maná se presentó de una manera muy singular. Es interesante que notamos que solo aparecía 6 días a la semana. 6 días a la semana aparecía. Pero en Shabbat estaba ausente. El milagro del maná era paralelo al milagro de la creación. ¿Lo puede ver? Cuando Moisés habló a los hebreos sobre el maná que se avecinaba, dijo en Éxodo 16:26, escuche, lo recogerán durante 6 días, pero el séptimo día, el Shabbat, no habrá. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque esto también responde a otra pregunta importante. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos qué día era el Shabbat? ¿Quién lo contó desde el momento de la creación? Y la respuesta obvia, ya usted la puede ver, es que Dios mismo, el creador, reveló el día exacto del Shabbat al dar el maná. Por tanto, la Torá, mis hermanos, dice en el Éxodo 16:29 lo siguiente, dice, mira, Elohim te ha dado el Shabbat, por lo tanto, Él te da 2 días de comida cada 6 días, que ningún hombre salga el séptimo día. Te está diciendo que Él tiene cubierto el séptimo día, que Él te va a alimentar ese día, que Él te va a suplir este día, porque Él se interesa de ti. Es por eso que desde entonces, durante todos los años después del Shabbat, después de entregar los mandamientos, después de dar maná, desde el Éxodo hasta nuestros días, el Shabbat se ha guardado fielmente. ¿Por qué? Porque recordamos el Éxodo. Recordamos también con el Shabbat el milagro del maná. Cada vez que celebramos Shabbat, recordamos de que Dios está interesado y nos ayuda mientras nosotros guardamos el propósito de Dios en el mundo. Él cubrirá nuestras necesidades. Es una fiesta de celebración de la libertad que Él nos dio del Éxodo y del milagro de suplir mientras nosotros nos encargamos, mi amado, de guardarle el propósito por el cual Él nos creó. Y uno de ellos es que guardemos Shabbat. Cuando usted observa los dos jalá, los jalá, los jalot, podemos llamarle así, en la mesa del Shabbat, ¿qué representa eso? La doble porción de maná
que caía cada viernes. El mantel del Shabbat, que representa el rocío que cubría la tierra antes de que cayera el maná. La cubierta que le ponemos al jalá es el rocío que cubría el maná para protegerlo, mis amados. Es por esa razón que durante el periodo del Éxodo, nosotros todos vivíamos, nuestro pueblo vivía con una intimidad única con Dios. Es por eso que la Torá dice en Deuteronomio 8:3, escuche por favor, Elohim los alimentó con maná que ni ustedes ni sus padres habían conocido, para enseñarlos que no solo de pan vive el hombre, sino que vive, Dios mío, qué hermoso eres, de toda palabra que sale de la boca del Elohim. Termino con esto. Quiero terminar diciendo esto, esperando que este tiempo le haya bendecido, que haya podido entender qué es esto, qué es el Shabbat, mi amado. Quiero terminar diciendo que el Shabbat es el momento en el cual nosotros buscamos revivir y sentir profundamente esta estrecha relación maravillosa que el Señor ha permitido que nosotros, lo más insignificante del mundo, no importando nuestro color de piel, no importando la nacionalidad en la cual nosotros vengamos, no importando el estatus social, no importando tu estatus, si eres viuda o eres casada o eres soltera, no importando nada, Él nos permite profundizar en una estrecha relación con Él. Y de esa forma, vivir de la palabra de Dios. Vivir de la palabra de Dios. ¿Qué es vivir de la palabra de Dios? Es cuando usted obedece cada uno de los mandamientos que Él ha direccionado y que ha revelado para que nosotros, su pueblo, el pueblo santo, cumpla y viva en la creación que el único creador ha creado. Así que gracias de verdad por este tiempo. Esperamos que este comentario le haya bendecido y esperamos que reflexionemos en este día del significado importante del Shabbat. Que mi intención con todo esto es que usted recapacite y que pueda entrar de verdad en la celebración genuina, libre, correcta del Shabbat. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom.